la tierra fue alumbrada con su gloria. Hola, que Dios me los bendiga. Aquí estamos más vivos que nunca en la fe. El enemigo nos ha querido derrumbar, pero no ha podido. El Señor Jesús siempre está ahí para resguardarnos, para protegernos siempre de las garras del enemigo. El enemigo nos ha querido destruir, pero no podrá porque es Jesús nuestro Dios quien nos sostiene. Vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, esta noche vengo a tu presencia, Padre, para pedir tu dirección y que sea tu Espíritu Santo quien se encargue de llevar tu palabra a los corazones de las personas que verán y escucharán, Señor, este video. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo pido. Amén. Para comenzar quiero leer una cita bíblica que se encuentra en Primera de Corintios 10 del 11 al 13, que dice, Primera de Corintios 10 del 11 al 13, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis o podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nos comienza diciendo que estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Cuáles cosas? Bueno, las cosas que vivieron los israelitas y todo lo que está registrado en la Biblia, mis queridos hermanos, es un ejemplo para nosotros. Por eso me gustaría comenzar hablándoles de este hombre, Abraham, quien fue un gran ejemplo para nosotros y nos dio un gran testimonio de vida. Miren lo que dice Génesis 22, 1 y 2. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y vemos, hermanos, que Abraham obedeció a la orden directa de Dios. Dios le dio una orden y Abraham la obedeció. En el siguiente versículo, que no lo puse aquí, dice que muy de mañana, me imagino que Abraham, después de esta petición que Dios le hizo, no pudo dormir toda la noche. Y muy de mañana dice que salió con su hijo y 2 siervos más a sacrificarlo. Abraham obedeció la voz de Dios. Y yo me hago una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Abraham hubiese desobedecido la voz o la orden directa de Dios de sacrificar a su hijo? ¿Qué hubiera pasado si Abraham hubiese desobedecido esa orden directa de Dios? No tendríamos hoy el ejemplo o el testimonio de vida y de fe que nos dio Abraham. ¿O qué decir de José? José, cuando fue tentado por la esposa de Potifar. Miren cómo dice la Biblia, y me encanta este texto bíblico. Y como dice Génesis 39:9, no hay otro mayor que yo. Estas son palabras de José, cuando estaba administrando la casa de Potifar, quien lo compró a los mercaderes ismaelitas y lo puso sobre su casa. Y dice José, no hay otro mayor que yo en esta casa. Él está hablando con la esposa de Potifar. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer.
¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí vemos a José negándose a pecar contra Dios, y nosotros conocemos la historia, que José salió huyendo y prefirió la cárcel antes que pecar contra su Dios. Mi pregunta vuelve a ser la misma: ¿qué hubiera pasado si José le hubiese cedido a la tentación de la esposa de Potifar? ¿Qué hubiera pasado? No tuviéramos hoy ese ejemplo de fe, ese ejemplo de fidelidad, no tuviéramos hoy el testimonio de vida que nos ha dado José a nosotros, que hemos alcanzado los fines de los siglos. O qué decir también de los amigos de Daniel, Mesac, Sadrat y Abednego. Mire cómo dice las Sagradas Escrituras en Daniel 3, del 17 al 18. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y la pregunta vuelve a ser la misma: ¿qué hubiera pasado si estos hombres no se hubiesen mantenido fiel a sus creencias y hubiesen cometido el pecado de idolatría adorando esa imagen? ¿Qué hubiera pasado? Hoy no tuviéramos este ejemplo, este testimonio de fidelidad de estos hombres. ¿O qué decir también del caso de Daniel? Cuando se emitió un edicto, fue una trampa que le tendieron a Daniel por envidia, de que nadie debía pedir a ningún dios cosa alguna, sino solamente al rey Nabucodonosor. Y dice la palabra de Dios, me gusta cómo lo dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, él siguió haciendo lo mismo. Y por eso Daniel posteriormente fue echado en el foso de los leones. ¿Qué hubiera pasado si Daniel no hubiese seguido dando ese testimonio a las personas de Babilonia, de que debían de mantenerse siempre en comunión con Dios? ¿Qué hubiera pasado si Daniel no se hubiese mantenido fiel? No tendríamos ese ejemplo de testimonio, ese testimonio de vida que nos dio Daniel, de que siempre debemos estar en comunión con Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estemos pasando en nuestras vidas. O el apóstol Pedro, ¿qué hubiera pasado si Pedro no se hubiese mantenido fiel y por salvar su vida hubiese negado otra vez al Señor Jesucristo? Pero Pedro, en vez de negar a su Señor Jesucristo, nuevamente prefirió ser crucificado boca abajo, como lo dice la historia de los padres de la iglesia, que menciona, porque en la Biblia no está registrado, pero los padres de la iglesia registran que Pedro murió crucificado boca abajo porque dijo que no era digno de morir como su Señor. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera negado otra vez al Señor Jesús? No tendríamos ese testimonio de vida que hoy tenemos de parte del apóstol Pedro. ¿O qué decir de Pablo? Pablo prefirió ser decapitado antes que retractarse de sus enseñanzas. Si él se hubiese retractado, o Pablo
no hubiese seguido enseñando o no hubiese obedecido la orden que Jesús le había dado de ser el apóstol a los gentiles, no tendríamos hoy ese testimonio de vida que nos dio el apóstol Pablo. ¡Qué testimonio tan maravilloso! Prefirió las cárceles, prefirió la muerte antes que negar su fe. O en la Edad Media, ¿qué decir de Juan Hus? Juan Hus, que murió el 6 de julio de 1415 por el terrible pecado de herejía, por negarse. Fue uno de los primeros reformadores por negarse a seguir creyendo las enseñanzas romanas. Fue ejecutado en la hoguera por enseñar lo que la palabra de Dios decía. Fue quemado en la hoguera. Prefirió la muerte antes que negar su fe. O qué decir también de los valdenses. Los valdenses eran unos cristianos que prefirieron vivir en las montañas. Prefirieron vivir aislados antes que contaminarse con el mundo. Se dice que un ejército los siguió hasta las montañas y descubrieron que se habían refugiado en una cueva. ¿Y saben qué hicieron? Prendieron fuego, una fogata enorme a la entrada de la cueva y soplaron el humo hacia adentro para que ellos murieran asfixiados ahí. Y estos hombres y mujeres prefirieron morir antes que vivir en armonía con el mundo, antes que negar su fe. Y mi pregunta es, como iglesia adventista del séptimo día, ¿qué testimonio estamos dando? ¿Cuál es el testimonio que usted y yo estamos dando? ¿Se parece nuestro testimonio de vida al de estos hombres, de estos personajes bíblicos? Que solo mencioné algunos. ¿Se parece nuestro testimonio? ¿Será que nuestro testimonio encaja con el de estos hombres y mujeres de la Biblia que le fueron fieles a Dios? Un Abraham que prefirió sacrificar a su hijo antes que desobedecer la orden directa de Dios. O un José que prefirió ir a la cárcel antes que caer en las garras del adulterio. Antes que pecar contra su Dios, prefirió ir a la cárcel. O los amigos de Daniel prefirieron ir al horno de fuego antes que arrodillarse y cometer idolatría contra su Dios. Prefirieron morir y por eso Dios los libró. O un Daniel que prefirió que lo echaran en el foso de los leones antes que dejar de comunicarse con su Dios. O un Pedro que prefirió ser crucificado boca abajo antes que volver a negar a su Jesús. O un apóstol Pablo que prefirió ser muerto y decapitado antes que dejar de anunciar a Cristo. O Juan Hus que prefirió ser llamado hereje, prefirió ser quemado en la hoguera y murió cantando un maravilloso himno que decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Prefirió morir en la hoguera antes que negarse, antes que retractarse de la fe en la que había creído. O los valdenses que prefirieron morir asfixiados en una cueva antes que obedecer a los rudimentos del mundo. Ese es el testimonio que estos hombres nos han dado como ejemplo a nosotros, quienes hemos alcanzado los confines de los siglos. Y como adventistas del séptimo día, ¿qué testimonio estamos dando? ¿Qué testimonio
Es más, tristemente algunos maestros, teólogos, predicadores, adventistas, hoy día enseñando que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. ¿Cómo es posible que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga? Quiere decir entonces que no vamos a dar un buen testimonio como lo dieron estos hombres. ¿Cómo es posible que vamos a estar pecando hasta la venida del Señor Jesucristo? Y no vamos a preferir vivir una vida de santidad como la vivieron estos hombres. ¿Qué contraste hay entre nuestra fe y la fe de estos hombres? Hoy día se enseña que no importa cuántas veces caigas en el mismo pecado deliberado, Dios te va a perdonar. Puedes caer una y otra vez en el mismo pecado deliberado y Dios te va a perdonar. Esa es la enseñanza actual de hoy. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Hebreos 6, del 4 al 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean una vez más renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y poniéndolo a vituperio. Es más, yo hago un reto, que me busquen en la palabra de Dios, en toda la Biblia, a ver si hay un caso de una sola persona de que haya cometido el mismo pecado de adulterio, por ejemplo, adulterio, y que Dios lo perdonó y después volvió otra vez a cometer adulterio y Dios lo volvió a perdonar. Un solo ejemplo, vaya, de una persona que haya cometido 2 veces el mismo pecado deliberado, puede ser adulterio, robo, cualquier pecado deliberado, y que Dios lo haya perdonado por ese mismo pecado. No lo hay, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Es que Jesucristo nuestro Señor solo murió una vez para siempre. Jesucristo no va a venir a morir otra vez por tu pecado deliberado, ni por mis pecados deliberados. No, el Señor Jesucristo murió una sola vez. Segunda de Pedro 2:20, ciertamente sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, en esas contaminaciones del mundo, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y si su postrer estado viene a ser peor que el primero, ¿cómo se van a arrepentir? ¿Cómo van a ser renovados para arrepentimiento si su corazón se va endureciendo cada vez más y más y más? Pero hoy día se enseña que no importa cuántas veces cometas el mismo pecado deliberado, Dios te va a perdonar, como si esto fuera un juego. La palabra de Dios no es un juego, esto es serio. Dios nos está llamando a vivir en santidad toda la vida, hoy, no mañana ni en el futuro. Hebreos 10, 26, 30. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice Primera de Juan 3:4. Porque esto es un llamado que Dios nos está haciendo a vivir en santidad. Pero es necesario conocer lo que es el pecado. Vean la única definición bíblica de pecado. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿De qué ley está hablando aquí el Señor? Muchos dicen que fue clavada en la cruz.
Pero aquí en el Nuevo Testamento el apóstol Juan está hablando de una ley. Tiene que ser la ley de Dios, la ley que Dios escribió en tablas de piedra con su propio dedo, según lo dice Éxodo 31:18 o Éxodo 34. Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra esa ley, la ley de los 10 mandamientos. Todo aquel que comete pecado infringe los 10 mandamientos o la ley de Dios, pues el pecado es infracción de esos mandamientos, de esa ley. Teniendo en cuenta esto, miren cómo lo dice Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No es extraño. Todos los adventistas del séptimo día creemos que no estamos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Que no es por la obediencia a la ley que nosotros nos salvamos, sino por la gracia de Jesucristo que nos dio en la cruz. Por ese regalo maravilloso al haberse dado en esa cruz por nosotros. Eso es lo que los adventistas creemos. Todos adventistas creemos que somos salvos únicamente por gracia. Pero es por la gracia que nosotros obedecemos los mandamientos de Dios. Pero muchos dicen que la ley fue clavada en la cruz y que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dice aquí el apóstol Pablo, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Recuerden que es el pecado, transgresión de la ley. ¿Qué pues? ¿Violaremos la ley porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Entiende lo que quiere decir? En ninguna manera. En ninguna manera quiere decir lo que usted escucha. Transgrediremos la ley o pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. En ninguna manera. En ninguna manera. Dios nos está llamando a vivir en santidad. Romanos 6 del 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto es un llamado a la santidad que Dios nos está haciendo. Debemos vivir una vida, ahora que nos hemos bautizado, vivir una vida de santidad y entrega al Señor Jesucristo. Él es el que nos da el poder. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo. Nos está haciendo un llamado a vivir a la santidad porque esto no es un juego. Es la salvación nuestra. Esto es serio. No es un juego. No es como cuando un muchacho conoce a una muchacha y solamente se juntan en unión libre para ver si aquello funciona y si no, pues se separan y ya. No, esto no es así. Si usted decide el cristianismo, tiene que vivirlo, practicarlo. Dios nos está llamando a vivir una vida de santidad. Esto es lo que nos prepara a nosotros. Nos hace estar listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje del cuarto ángel. Esta es la luz del cuarto ángel que nos dice que debemos abandonar totalmente el pecado. El corazón del mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18:1 es dejar de pecar, no pecar más, porque ¿cómo pecaremos si Cristo está en nosotros? Donde está Cristo no mora el pecado, y donde hay pecado no está Cristo, porque el pecado y Cristo no pueden coexistir. Así que piénselo, hermano, piénselo. Comencemos de cero. Vivamos una vida de santidad entregada a Cristo Jesús. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.